Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por venir y participar de esta actividad eh, sobre perspectiva de género en el derecho del trabajo, organizada por el Instituto de Derecho Laboral del área académica del Colegio de Abogados de La Plata, del Colegio de la Abogacía de La Plata. En este contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, del 8 de marzo, y lógicamente considerando el contexto actual de regresión de derechos laborales conquistados y que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Nacional, y especialmente de los derechos humanos fundamentales, como lamentablemente hoy nos toca recordar, de la libertad de expresión y de la protesta social. Bueno, hoy nos acompañan en este marco dos abogadas laboralistas, feministas, la doctora Cintia Bención y la doctora Mariela Sosa, a quienes en breve les voy a ceder la palabra. Les agradezco mucho por haber venido, especialmente a vos, Cintia, que venís de Capital. Sí. La doctora Cintia Bención es abogada laboralista, asesora sindical, integrante y fundadora e integrante de la Comutra, de la Comisión de Mujeres Trabajadoras de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y la doctora Mariela Sosa es jueza del Tribunal de Trabajo 5 de La Plata, docente universitaria e integrante de La Colectiva. Es una agrupación feminista de mujeres trabajadoras del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Así que es un honor tenerlas hoy, les agradecemos por haber aceptado la invitación, haber venido. Así que bueno, gracias. ¿Eso yo? Sí. Bueno, quien tenga ganas. Y no, ni se quieren acercar, así somos un grupo más compacto. Bueno, ¿se escucha? ¿Hace falta el micrófono? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Juan, a la compañera, a todo el grupo del Instituto del Derecho al Trabajo. Un placer compartir con Mariela, con quien ya me tocó en otra oportunidad también estar charlando sobre mujeres y trabajo o feminismo y trabajo. Bueno, es inevitable hablar del contexto que hoy tenemos y del escenario que nos deja bastante perplejos y perplejas, ¿no? En relación a todos los avances en materia de derechos humanos, de las mujeres, de las diversidades, de los ancianos, de los niños. No es un posicionamiento muy neutral, pero no creo que al hablar de género podamos ser neutrales. Creo que en general cuando hablamos de derecho no podemos ser neutrales, o por lo menos no podemos serlo si hablamos de derecho del trabajo. Hace algunos días estuvo en la Facultad de Derecho de la UBA Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo de España. Y ella decía que los gobiernos de ultraderecha se caracterizan por basar sus políticas en las 3D: desregulación, desmantelamiento y desprotección, decía ella. Y bueno, claramente estamos en ese contexto actualmente. La desregulación sabemos para qué sirve. Desregulamos todo menos aquello que necesitamos regular, como la represión de la protesta, por ejemplo. Leía que creo que se aprobó un nuevo presupuesto por 39.000 millones de pesos más para inteligencia. Digamos, claramente hay una transferencia de ingresos de los sectores más necesitados y más vulnerables de la sociedad a el poder concentrado, y se utiliza justamente la represión para que este sistema no colapse. Veremos hasta dónde aguantamos. Lo más peligroso, por lo menos para las feministas, de lo que venimos viendo, es cómo caló profundamente este discurso oficial de que la igualdad significa no reconocer privilegios para ningún grupo, ¿no? Nosotros sabemos que, más allá de que muchas veces parezcan ignorantes, no lo son tanto. No es que no leyeron la Convención Americana, el 75-23, digamos, no se trata de eso. Pero lo que es más impactante y que nos deja pasmadas es que esto ingrese a los despachos de los jueces.
digamos, que esta forma de resolver los conflictos ingrese a los despachos judiciales. Si no nos explica un fallo que salió hace pocos días en un amparo que inició el equipo latinoamericano de justicia y género, junto a otras organizaciones de la sociedad civil feministas, en donde se demandaba al Poder Ejecutivo para que diga cómo iba a garantizar las prestaciones que requieren la 26485, protección integral de las mujeres, la ley Micaela y la ley que crea el equipo de abogados y abogadas de asistencia a las víctimas de violencia. En esa acción, que creo que era una acción declarativa de certeza, en primera instancia consiguen la cautelar y la Sala 2 del Fuero Contencioso Administrativo Federal dice hace unos días que no están reunidos los requisitos de la cautelar, no se advierte la verosimilitud en el derecho. No sé si todos acá son abogados y abogadas o si hace falta una explicación un poquito más. No hay motivo para decirle al Estado que no desmantele. ¿Por qué? Porque, bueno, primero era una injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, y en segundo lugar, y esto es lo más llamativo, no se advertía por qué la supervivencia de la estructura iba a garantizar el objetivo. Insólito. Digamos, ¿por qué seguir teniendo un Ministerio de Mujeres o un cuerpo de abogados de asistencia o la ley Micaela tenía algo que ver con lograr la igualdad real? Jueces de la Cámara, 2 varones y una mujer que se excusó. Digo, porque esto es lo que está ocurriendo. Es mucho más, bueno, lo vimos ayer con la represión, pero es claramente una revolución, una involución al siglo XVIII, digamos, una crisis institucional y un quiebre de las garantías democráticas como hace muchísimos años, y creo que desde la dictadura no vivíamos. Y creo que lo decía recién cuando nos presentó la compañera, parece que habría que revisitar algunos conceptos que ya están aprendidos y que creíamos consolidados y no lo están. Y lo digo con lo que dije hace un ratito, este nuevo concepto de igualdad, que es no dar ningún privilegio, como si la Corte Interamericana no hubiera dicho que la igualdad tiene 2 facetas, la igualdad formal, la igualdad material, como si el 75-23 no hablara de la obligación del Congreso de legislar mediante acción positiva. Digamos, parece que pertenecer a un grupo vulnerable hoy se ha convertido en algo subversivo, y decirlo mucho más. Con lo cual, me parece importante volver a decir y a repetir en todos los ámbitos que la Constitución no fue derogada, que el bloque federal de constitucionalidad sigue vigente, y que cuando hablamos de grupos vulnerables hay un compromiso internacional asumido por nuestro Estado, y estamos hablando de que no es lo mismo en Argentina ser mujer, anciano, niño, discapacitado, migrante, pobre, que ser varón, cis, heterosexual, burgués, propietario y demás, como lo se definía en la época de Aristóteles, y luego de la Revolución Francesa. Y voy a decir, porque celebro que haya tantos varones en la sala, que por ahí es obvio para las mujeres y quizás para los varones no lo es tanto, que no es lo mismo ser trabajador varón que ser trabajadora mujer. No estoy diciendo nada nuevo que no se haya dicho ya y que probablemente ustedes hayan escuchado cientos de veces, pero me interesa sistematizarlo. Digamos, el trabajador varón es el trabajador ideal, el que el sistema de producción capitalista elige. Todo lo demás son una especie de anomalías o desviaciones o patologías que el sistema tiene que tolerar. El cupo, las medidas de cupo, travesti trans, de discapacidad, etcétera, son una especie de anomalía que el sistema dice tengo que tolerar y que le impone a las empresas que, montadas en la libertad de contratación, dicen ¿por qué a mí deberían condicionarme para contratar a tal o cual persona? Bueno, el tema es que las mujeres somos más de la mayoría de la población mundial, no estamos hablando de una minoría discriminada, estamos hablando de una mayoría discriminada. Para las mujeres el acceso al empleo
es casi como ganarse a la lotería, digamos, esto no es que está garantizado. Es cierto que hace ya muchísimos años que las mujeres ingresamos masivamente al mercado de trabajo, pero nunca ingresamos en las mismas condiciones que los varones. De hecho, tenemos una ley de contrato de trabajo que nos manda a maternar a casa. Y no dice, bueno, ustedes si son varón y mujer, padres ambos del mismo bebé que acaba de nacer, elijan cómo lo quieren cuidar. Y ni hablar de los sectores más vulnerables. Las mujeres pobres son las mayores usuarias de los servicios públicos. Una reducción en la salud pública implica para las mujeres tener que hacerse cargo del cuidado de los enfermos de la familia. Que en circunstancias donde el Estado se hace cargo de la salud pública, esto se repartiría, por lo menos en las instituciones dedicadas al cuidado de la salud. Un aumento en las tarifas implica que las niñas o las adolescentes en los hogares ya no viajen y se queden en casa al cuidado de los hermanitos más pequeños. El desempleo masivo y que los ingresos no alcancen significa una presión sobre los trabajadores varones que por suerte conservan su fuente de trabajo y cuando llegan a casa, no digo todos, por supuesto que no, pero esa presión por algún lado sale, con lo cual las mujeres en el hogar quedan mucho más expuestas a la violencia doméstica que en épocas en las que no hay crisis social y económica. La falta de educación sexual, digamos, hay una movida feroz contra la ESI. Bueno, embarazos no deseados. ¿Y quién carga con esos embarazos no deseados? Las mujeres y las niñas y las adolescentes. En general, es altísimo el porcentaje de mujeres jefas de hogar pobres, con una cantidad importante de niños, sin un varón proveedor que asista a las necesidades de ese grupo. Hay un autor que habla del triple peligro de la autoridad para las mujeres, porque hay una mayor cantidad de mujeres en el Estado, en el empleo público en general, salud, educación, la mayoría son mujeres. Son las que en general recurren más a las prestaciones de seguridad social, porque son las que necesitan más asistencia del Estado, porque en general no logran niveles de ingresos equiparables a los ingresos de los varones, y en general, no digo todas, vuelvo a decir, pero una gran mayoría desarrolla vidas que dependen más de la provisión de ingresos que provienen o del Estado o de algún varón proveedor, un padre, un marido, un hermano o un hijo varón. Con lo cual, la autonomía de las mujeres estructuralmente es muy restringida comparada con la de los varones. Y sí me interesa brevemente referirme a qué está pasando hoy con este exceso de regulación en un sentido, porque vuelvo a decir lo que dije al principio, desregulación en todo el sentido protectorio que necesita la mayoría de la población, pero regulación en otro sentido, en la concentración, en la represión, y también en lo que significa, en términos de garantías democráticas, el DNU 70 y la Ley Bases. La Ley Bases no hubiera sido posible sin la complicidad del Congreso, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, alimentado obviamente por un impacto mediático muy fuerte con la industria del juicio, y que las normas laborales son un obstáculo para la producción. Digamos, esto era caballito de batalla de la dictadura militar, liberar las fuerzas de producción, porque las regulaciones laborales no dejan producir. Fue notable cuando se discutía, salió el DNU y se discutía la ley Bases, la cantidad de periodistas que nos decían cuando nos entrevistaban a todos los que estábamos dando notas por este tema, bueno, pero algo había que hacer, no se puede seguir, hay una crisis de empleo fenomenal, hay más de 40% de trabajo no registrado, algo había que hacer, un poco como lo que conversábamos antes del encuentro, bueno, lo nuevo tiene que ser mejor porque es nuevo. Bueno, estamos viendo las consecuencias. Bueno, claramente el objetivo tanto del DNU como de la ley base sabemos cuál es: desmantelar, desproteger, desregular, y es una ley, sobre todo lo hemos visto y lo hemos escuchado en todas las mesas de debate sobre la ley bases, que tiene un sesgo antiobrero, antisindical y antimujeres. Y este gobierno le declaró la guerra a las mujeres incluso antes de asumir. O sea, hacíamos la lista, ¿no?, de todas las medidas antimujeres que iba dictando este gobierno, desde campaña con las manos manchadas de sangre,
hasta todo lo que vino después, eliminación del Ministerio de Mujeres, eliminación del INADI, eliminación, despidos masivos en el Estado cuando sabemos que la mayoría de las empleadas son mujeres, más del 10% de despidos de trabajadores y trabajadoras travesti trans en el Estado. El pedido, que no sé si esto lo llegaron a leer, el pedido a la OEA, perdón, a la Corte Interamericana de retirar la opinión consultiva sobre cuidado. Un bochorno internacional, un papelón. O sea, el gobierno de Milei fue a la Corte Interamericana y dijo, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Mujeres de Alberto pidió una opinión consultiva sobre el tema del cuidado y su existencia dentro de la Convención Americana como derecho autónomo. Bueno, queremos retirar el pedido. O sea, le contestaron, vaya a estudiar y vuelva, más o menos. La posibilidad de retirar la figura del femicidio del Código Penal, ni hablar del programa Acompañar, el programa Registradas, digamos, todo ese desmantelamiento gigante, los sitios de la memoria. Entonces, así como decíamos, no es lo mismo ser trabajadora mujer que ser trabajador varón, porque el grado de vulnerabilidad es mayor. Cuando hablamos de la ley bases, que se presenta como neutral en términos de género, no existe la neutralidad en términos de género. O se transforma o se reproduce. Cuando una ley o una política pública o cualquier medida se presenta como neutral porque no se mete con el género, lo que está haciendo es reproducir un sistema de dominación patriarcal. No lo digo yo, es que para algo están las medidas de acción afirmativa, porque reconocen que si no nos metemos con el problema solo no se resuelve, el mercado no te lo resuelve, te lo profundiza. En relación a la ley base, vuelvo a decir, me parece que lo central en cuanto a cómo impacta en las mujeres tiene que ver con la austeridad, con el recorte, con el ajuste, con la desregulación y con todo lo que dijimos hasta acá. Pero la ley bases tiene, diría, 3 artículos dedicados a las mujeres, ¿no? Por ahí ya los advirtieron, uno que tiene que ver con la reducción de la licencia obligatoria previa a la fecha de parto, que pasamos de 30 días a 10, esos 20 se pueden gozar después, pero lo que significa en la práctica, y es muy gracioso porque está redactada la mujer podrá, y los laboralistas sabemos lo que quiere decir una norma cuando dice el trabajador podrá. En este caso la mujer podrá optar por trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto. Bueno, muchos periodistas presentaban esto diciendo, bueno, pero esto pasa en la realidad, porque la mayoría de las mujeres truchan la fecha de parto para poder trabajar hasta el último minuto. Está bien, pero hay un médico que lo certifica. Hay un médico que te dice vos podés. No como lo que pasa en la realidad a partir de la ley base, que es que el empleador dice, listo, chicas, tienen que trabajar hasta 10 días antes. Pero tengo alta la presión, es la ley. Otro artículo con dedicatoria es la eliminación de la multa del artículo 50 de la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares. No, la derogación de las multas, bueno, merecería todo un encuentro y seguramente ya está recontraanalizado esto y las vías para plantear en la justicia alternativas a la eliminación de las multas. Pero la eliminación del agravamiento indemnizatorio del artículo 50, ¿no? Con la argumentación, o sea, no viene solo como una derogación más, viene de la mano de, primero, es una actividad donde el 99% son mujeres, de ese 99% el 75% no están registradas, y además la reglamentación de la ley bases dice, bueno, pero el blanqueo que ofrecía la ley base tan atractivo para el empresario bueno que quiere blanquear, no se va a aplicar a los trabajadores de casas particulares. Y además te saco el programa registradas. ¿No? Así, bueno, y esa hazaña, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y ahora el tema de la moratoria. Bueno, el fin de la moratoria. Hoy he escuchado a una abogada previsionalista en una notita en Instagram decir, bueno, consulten las mujeres. Bueno, ¿qué significa el fin de la moratoria previsional? Que 9 de cada 10 mujeres que no han acumulado aportes en su vida no se van a poder jubilar. Pero decía consulten porque por ahí pueden entrar en la moratoria anterior. Yo no soy previsionalista, pero las que tienen una mamá, una abuela en condiciones, pregunten y consulten.
Bueno, todas las medidas que trae la ley bases, desde el primer capítulo modernización, que no es otra cosa que de financiamiento de la seguridad social, y ya dijimos al principio que las que más necesitamos la seguridad social somos las mujeres, porque no acumulamos riqueza a lo largo de nuestra vida. Para quienes hacen también familia, divorcios y todo esto, es notable cómo la gran mayoría de las mujeres van a la consulta y dicen, yo no sabía que mi marido tenía tanto dinero en el exterior. Digamos, no lo estoy, la verdad que esto es estadístico. En general, quien maneja el dinero es el varón y quien toma las decisiones respecto a ese dinero es el varón. Digo, en un esquema de familia tradicional, mamá, papá, donde las mujeres en general no solo tienen un rol dependiente, sino que no manejan la información. Entonces no pueden tomar decisiones sobre el patrimonio familiar. Por eso la seguridad social es mucho más importante que no se financie para una mujer trabajadora que para un varón trabajador. Obviamente que para toda la población lo es, pero digo para marcar la diferencia en el impacto. ¿Por qué no neutralidad? ¿Y por qué no es lo mismo ser mujer que ser varón? ¿Y por qué es una categoría que debe estar protegida? No sé cómo estoy de tiempo. Bien. Bueno, alguna referencia por ahí de orden práctico en relación al 245 bis de la ley bases que habrán leído, que es convalida el despido discriminatorio. No sé si tienen esto claro y leído. Bueno, las mujeres teníamos la suerte de ya tener convalidado el despido discriminatorio en la ley de contrato de trabajo. Despido por embarazo, se convalidaba la violación de derechos humanos, se convalidaba la discriminación con 13 sueldos. Si un empresario quiere sacarse una embarazada de encima y tiene 13 sueldos para pagar por encima del 245, puede discriminar. Y el despido por matrimonio. O sea que no es una novedad para nosotras. El 245 bis sí tiene dedicatoria, activistas sindicales. Si usted empresario tiene un 50% más de plata, sáquese de encima un activista sindical. Alguna cuestión que por ahí sirve para el litigio en relación al 245 bis. En primer lugar, el artículo es muy claro en cuanto a que se refiere solo al despido discriminatorio y no cualquier acto discriminatorio en un contrato laboral vigente. O sea que estamos circunscriptos al despido para reclamar este agravamiento indemnizatorio. Y se requiere que esté motivado en las condiciones listadas del 245 bis, que no son idénticas a la 23.982, ley antidiscriminatoria. Hay una del listado que está en la ley antidiscriminatoria y no está en el 245 bis, condición social. Así que si quieren pedir la reinstalación por condición social, tienen la otra vía. Digo, más allá de cuestionar la inconstitucionalidad del 245 bis por todo lo que ya sabemos. Requiere juicio y requiere una sentencia que corrobore la causal. Y la prueba obviamente a cargo de quien invoca la causal. Esto tampoco es una novedad, porque para nosotros que somos laboralistas y que litigamos sabemos que no alcanza con aportar indicios, que siempre los jueces nos piden tráigame grabado cuando le dijo, no sé, perdón, pero es el que primero que se me vino a la cabeza, porque tengo un caso, paraguayo de mierda. Tráigame la grabación. Bueno, y por ahí no me alcanza con escuchar la grabación. Entonces, ¿qué quiere decir? La prueba está a cargo de quien la invoque. Ya lo sabemos, lo dice el Código Procesal, lo dice la LO, nos hemos pasado, ni siquiera el 23 nos alcanzaba la presunción. Siempre nos dicen, usted tiene que probar casi todo. Después veo si aplico la presunción, después veo si aplico la condición más beneficiosa, el principio propietario, pero usted pruebe todo. La pregunta sería, bueno, ¿y qué cambió con esto? ¿La intensidad de la prueba? ¿Nos piden mayor intensidad? Bueno, yo tengo Pelicori para el tema de las cargas dinámicas. Tengo la recomendación 206 del convenio 190 que me dice inversión de la carga de la prueba, salvo en procesos penales cuando corresponde. Tengo el decreto reglamentario de la 26485, el 1011, que me dice para la cuestión de la prueba en la discriminación o en la violencia hay que aplicar los convenios internacionales. Y nada de eso se derogó. O sea que, está bien, discutíamos con algunos colegas, no, pero ahora es el fin de las cargas dinámicas y es el fin de la presunción del artículo 23.
Yo no lo veo tan claro y no soy optimista, solo que uno ya sabe que al juez le tiene que presentar todo para que no pueda decir, no me planteaste tal cosa. Y la consecuencia, el agravamiento indemnizatorio. Si no es muy grave la discriminación, 50%. Si es muy grave, 100%. Pero el Pacto Federal de 25212 dice que hay una conducta que se reputa como muy grave, que es cuando el empleador discrimina. Por lo tanto, no me pueden aplicar el 50, porque ya tengo una ley vigente que me dice que siempre es muy grave la discriminación. ¿Alguna otra cosita más para mencionar? No se derogó la 23.592, no se derogó el artículo 47 de la 23.551, la tutela sindical. En ambos casos, lo que las normas dicen es, si usted es discriminado, puede ir a un juez y pedirle el cese del comportamiento discriminatorio. Y el cese es volver las cosas a la situación anterior, más allá de las diferentes interpretaciones que hizo la Corte del 47 y demás. Y tengo el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me dice, usted aplique la norma más favorable. Y me da igual que la 23.592 es extrasistémica o la de asociaciones sindicales es extrasistémica. El derecho es uno solo, Álvarez con Cencosud, y yo aplico todo lo que tengo para resolver un caso. Y el juez no me puede decir, no le aplico la 23.592 porque no es una ley estrictamente laboral. Bueno, ¿alguna otra cosita más? Hay un caso muy interesante, Olivera Fuentes con Perú, de fines del 23. Es un caso civil donde se discute un tema de discriminación y es muy interesante, les recomiendo que lean ese fallo, porque habla de los estándares probatorios. Y que lo que la Corte Interamericana dice es solo se puede exigir al actor que pruebe lo que está en condiciones materiales de probar. Eso dice la Corte Interamericana. Con lo cual, me parece que el panorama es desolador porque tenemos un poder judicial cómplice y porque tenemos un poder legislativo cómplice. El tema es que todos los demás no seamos cómplices. Hay un autor, un politólogo, no, sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que dice que, no sé si leyeron de la regulación a la emancipación, que dice que, bueno, las ideas antes de materializarse se parecen bastante a las utopías. Y se me viene Galeano, con las utopías sirven para caminar, que las utopías no nos sirvan para caminar. Es aquí, es ahora, es una realidad urgente, nos están matando. Y lo único que queda es seguir haciendo lo que hacemos, debatir, juntarnos, ir a la plaza, ir a la calle, hacer docencia y básicamente abrir la cabeza y no perder esa sensibilidad que nos hace ser laboralistas. Gracias. Sí, ahí creo que no me parece. A ver, este. Apunta allá. Pero no te voy a contar. Allá, fíjate, ¿no? Si no pasa acá, mira, pasa con las flechitas. Ahí, con teclado. Ahí está, son mucho más fácil. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy gente amiga, querida, profesor titular de la facultad, amigas, amigos, jueces, juezas, y amigas y amigas de la calle, de abogados y abogadas que litigan. Así que bueno, gracias por venir a escucharnos a Cintia, que la verdad que es un gusto siempre compartir con ella, que me ha tocado en alguna otra oportunidad este tema de seguir, como dice ella, caminando, debatiendo, resistiendo y de alguna manera analizando para poder resistir y lograr, es decir, que no haya merma de derechos y de alguna manera también conquistas. En este momento, que no haya merma, que no nos ataquen mujeres, disidencias y a la clase trabajadora, entre otros sujetos en este momento que están siendo vulnerados o atacados. A ver, todos quienes estamos acá son conceptos en realidad que son sabidos, conocidos, solamente un breve repaso del tema de sexo, género,
pero muy por arriba del sexo, una cuestión biológica, que no todos consideran que igual es estrictamente biológica, que también es una construcción también cultural, Judith Butler, pero bueno, en definitiva hace referencia a las características biológicas de una persona, una diferenciación sobre un esquema binario. También el género, esta construcción cultural también basada sobre el sexo, sobre el esquema binario, y entonces los distintos roles que se le asignan a estas dos sujetos dentro de la humanidad de esta construcción social. El estereotipo como comportamientos, creencias en realidad que esperamos justamente, o que se espera, o que la sociedad espera, o que se le ha atribuido a estas personas o a estas categorías creadas de alguna manera por el patriarcado. El patriarcado también, este sistema dentro del capitalismo, en cuanto a categorías o esquemas o jerarquías, en el cual uno de los sujetos, el varón, y no cualquier varón, como decía Cintia, es quien tiene preeminencia o poder sobre el resto, mujeres, disidencias, es decir, y no cualquier varón, así como pasó en nuestro Código de Vélez, que se modificó en el 2015 el Código Civil y Comercial de Nación, es decir, que ha cambiado el sujeto de tutela, dejó de ser solamente que era en el Código de Vélez, y lo mismo en el derecho del trabajo, en la medicina, es decir, bueno, Naciones Unidas, cuando también pensaba en el hombre, o derechos humanos, cuando pensaba en el hombre, en principio exclusivamente, en este hombre, varón, en general blanco, terrateniente, o por lo menos con dinero, rico, es decir, el sujeto de preferente tutela en ese momento, ha mutado, ha cambiado gracias a las distintas luchas sociales del movimiento obrero y del feminismo, y estamos acá en eso también dentro de las personas trabajadoras y del feminismo. Bueno, perspectiva de género como este enfoque, como una categoría, en realidad una herramienta, para poder analizar, interpretar justamente esto que venimos diciendo, el sexo, del género, las distintas categorías del patriarcado, lo que implica la desigualdad estructural, que implica que ciertos sujetos o personas tengan, sean víctimas de un sistema de opresión, o que ciertos sujetos tengan mayor poder en este esquema de jerarquías dentro de la sociedad. El que le decía hombre blanco, terrateniente, o en realidad rico con poder. Entonces este es el esquema del patriarcado impuesto por el capitalismo, y en el cual el hombre, el sujeto varón, se le ha sido asignado la parte pública, la parte productiva, remunerada, que tiene un contenido económico válido, y las mujeres, el ámbito privado, reproductivo, tareas de cuidados y reproductivas no remuneradas, o por lo menos sabemos que tiene un valor económico. De hecho, hay distintas organizaciones que han hecho, el Ministerio de Economía de la Nación en su momento también había hecho estudios en cuanto a que tiene un valor económico altísimo en el Producto Bruto Interno, entonces estos trabajos de tareas de cuidados y de reproducción también. Solamente como una breve reseña, y creo que acá todos estamos en conocimiento. Continuando un poco con el análisis que hacía Cintia de todo el esquema en general y de las últimas leyes del último año y medio, cómo nos afectan, y hablando en realidad no de algunos fallos de la Corte de Nación y otros de los tribunales de trabajo de acá de la Ciudad de La Plata, cómo han sido aplicados, de los cuales parte actora son trabajadoras en general, y cómo ha sido aplicado cuestiones, en realidad un despido o en casos de enfermedades, con perspectiva de género. No en todos los fallos, algún fallo no es de los últimos años, algunos tienen hasta 10 años, hay una explicación explícita de la aplicación de la perspectiva de género, pero de alguna manera el juez o la jueza en ese momento, podemos verlo ahora con una mirada retrospectiva, sí lo hizo. Por el resultado del proceso. También este tema de formación, que ha sido la ley Micaela, la obligación estatal, retomo lo que dijo Cintia en cuanto a obligación estatal, más allá que yo también no tengo tantas esperanzas, pero sí siempre recuerdo, cuando uno relee los temas, digo, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos del Bloque Federal Constitucional, constitucionalizados 75, inciso 22, los convenios de la OIT,
toda la evolución en realidad, es decir, de la clase trabajadora y de los feminismos, lo que se ha logrado, sí, sabemos que en realidad hay mucho ataque y de alguna manera no vemos tanta resistencia, vemos quizás resistencia de algunos sectores nada más. Pero de todos modos, digo, se ha avanzado y hay un bloque legislativo, normativo fuerte, importante, que sigue vigente. Tenemos una de estas son las herramientas normativas con las cuales nosotros contamos, más allá de también coincidir con Cintia, que también hay que manifestarse. Sé que es difícil porque pasa lo que pasa ayer. Por suerte ahí también, en este paréntesis, tenemos una jueza que ha salido inmediatamente. La verdad hay que valorarla, porque la verdad que el mismo día dicta la liberación con fundamentos, la verdad, aplicando la Constitución, liberación de todos los detenidos en la movilización, validando, garantizando el derecho a la protesta, la libertad de expresión y a la protesta. Así que apoyo a ella, que obviamente ya hoy mismo el vocero presidencial hacía alguna referencia a ella, jueza mujer. Así que bueno, lo mío va a ser un poco más de introducción y en realidad de referencia a algunos fallos de Corte de Nación para hacer un hilo conductor y algunos fallos de los tribunales de acá de La Plata. Bueno, recordamos el fallo Cisnero, todos en realidad lo recordamos, pero que por un lado decimos, esta reflexión hago, y la verdad que recordamos todos Cisnero, que es, permítame que me voy a parar. Recordamos Cisnero y a su vez decimos, bueno, qué bien la Corte, y a su vez no hay tanto Cisnero. Entonces, ahí la parte que decimos, se ha avanzado, pero no tanto. En realidad, esta obligación estatal de modificación de los patrones socioculturales, que deben modificarse tanto en el dictado de normas, de leyes, y luego en erradicar los patrones socioculturales, las costumbres, las creencias en este estereotipo, en la creencia que determinados sujetos de la sociedad o personas tienen determinados saberes o que no pueden tener otros o que son malos para uno y que los tienen con exclusividad de otros, la verdad no se han modificado por lo menos en su totalidad. Por eso los casos Cisneros no son tantos. Bueno, recordamos que Cisneros, no sé, de la cámara. Ah, está acá. Cisneros del año 14, ¿se acuerdan que ahí justamente, esto lo saqué del resumen que hace la propia Corte, que habla de choferesa, ¿eh? Yo siempre muchas veces cuando doy una clase digo conductora, no es chofer, pero dice choferesa, lo pone en su propio resumen la Corte de Nación en el resumen de jurisprudencia. Se recuerda el caso de Salta, del cual la choferesa o en realidad Cisneros quería en realidad poder conducir sintéticamente algún colectivo, micro colectivo en la ciudad de Salta. Llega el fallo de la Corte de Nación, voy a hacer un resumen, en el cual la Corte considera que sí, realmente, en base a los mismos hechos traídos desde, primero, la Municipalidad de Salta, bueno, dentro de Salta, la ciudad de Salta, que llega al Superior Tribunal de Salta, llega la Corte de Nación que con los mismos hechos, en realidad consideró que sí había habido actos discriminatorios, entonces había ahí realmente con lo que ella había denunciado, con los dichos, con la prueba documental y con los dichos básicamente de la autoridad o presidente, director de las empresas de transporte, consideraron justamente que esos hechos daban cuenta de los actos discriminatorios del porqué, de la realidad, del por qué no la querían contratar, que no era por ser mujer, básicamente por ser mujer. Decían que las mujeres estaban para hacer comidas, los mismos y alguna otra cosa así. Y no para conducir, que es el motivo real porque ella tenía todos los requisitos de la idoneidad exigidos por la Constitución Nacional y sin embargo aún así no la compraron. Importante en el tema de, subraya la Corte, de las obligaciones estatales, justamente establecidas en la Convención de Eliminación de discriminación hacia la mujer, y el tema de la carga probatoria, que lo ve, justamente lo examina, la Corte lo valora, es decir, por este tema de que no es necesaria una prueba explícita de los actos discriminatorios,
de los hechos discriminatorios, en tanto es muy difícil, porque justamente los hechos discriminatorios muchas veces son en forma abierta, salvo que no haya conciencia de ellos. Pero en general no son, entonces muchas veces es difícil la prueba. Entonces puede haber indicios que lleven justamente la sumatoria de indicios que lleven justamente a la convicción o a la valoración del acto discriminatorio. De alguna manera, un poco lo que decía Cintia también, en cuanto a quien esté en mejor situación de poder probar. A ver, ¿qué pasa? Otro fallo también del año 2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proveniente de un fallo de una sala de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, más allá de que también está publicado en el compendio de jurisprudencia de la Corte Nacional como fallo novedoso, sin embargo, prácticamente el voto es de la Cámara Nacional, porque desestima el recurso de la parte demandada. Muy interesante porque aplica perspectiva de género, es decir, esta mirada de ver la desigualdad estructural, que lo vemos en Cisneros y lo vemos también acá, y ver sujetos que somos las mujeres, con una desigualdad estructural, con menor jerarquía en esta escala, en estas categorías sociales del patriarcado. Muy importante porque acá había el empleador despide a la trabajadora por haber quedado embarazada, tenía un hijo. En cuenta, esto es muy importante porque también aplica la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y derechos del niño, y entienden un caso en el cual hubo adopción, en el cual también dice que debe tener tutela, aunque no esté expresamente previsto, así que es muy importante la aplicación también de la Convención de los Derechos del Niño y de la discriminación contra la mujer, con validez de criterio, por un lado, que el despido fue comunicado inmediatamente después de que ella justamente, que había obtenido 2 meses antes la guarda de un menor con fines de adopción. Es decir, por supuesto, la situación en la maternidad también, y los derechos de la niñez, niño, niña, entonces también hay una protección. ¿Qué es lo que dice la Corte entonces? Que tenía derecho en el caso del despido, también a la tutela, no pidió la reinstalación, en este caso la trabajadora. Coincido con Cintia que es un caso, es cierto que la ley contra el trabajo convalida un despido discriminatorio. En el caso de la mujer, asignándole, en el caso de los despidos, los 13 salarios, hay una parte minoritaria de la doctrina que considera que el 177, es decir, al garantizar la estabilidad, asigna de por sí la propia ley la posibilidad de pedir la reinstalación, con muy poca aplicación jurisprudencial, eso porque de alguna manera quienes accionan abogados o abogadas también sustentan sus pedidos en la 23.592 para no quedar huérfanos de prueba o de fundamento legal en cuanto a que si solamente lo del 177, cuando dice la mujer, desde la estabilidad en el momento con el embarazo. Así que bueno, interesante este fallo contra la Alianza Francesa 2015 de la Coordinación, que extiende entonces la tutela a la maternidad en los casos también de adopción, y fundamento, aparte de la LST, es también la Convención de Eliminación de Discriminación de la Mujer, y también en cuestiones de Convención de los Derechos del Niño. También, bueno, habla de la ley de asignación familiares en cuanto a la tutela. Bueno, este es más conocido, fue con Minera Santa Cruz, muy conocido, justo ahí en el momento que estábamos en pandemia. La Corte de Nación dicta este fallo, recordamos que es el caso que aplica la LST en el caso de despido por causa de matrimonio, también a los varones. Eso no fue tanta la novedad, tenemos también ya Drewey de la Cámara Nacional de Pensiones del Trabajo, y cabe mencionar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires durante ya varias décadas venía aplicando también la protección en caso de matrimonio a tanto a mujeres como a varones. Sin embargo, la Corte de Nación, como novedad, sí, bueno, vuelve a decir que aunque esté en el capítulo de mujeres, no es solamente la tutela de las mujeres, sino también de los varones. Y lo que sí es novedoso es la carga probatoria, sí que, es decir, que la presunción, perdón,
se extiende también a los varones, entonces tienen la presunción las mujeres y también los varones en el caso de despido por causa del matrimonio, y lo que es muy importante también, que es la primera vez que la Corte de Nación recoge el nuevo modelo o concepto de familia que el Código Civil y Comercial de Nación incorpora luego de distintas jurisprudencias de juzgados y tribunales de instancias inferiores, que en el 2015 el Código Civil y Comercial de Nación incorpora que hay tantos modelos, que no hay un solo modelo de familia, y de hecho no es el modelo del patriarcado, que es el modelo heteropatriarcal. Acá hay distintos modelos de familia, tanto como puede haber en la sociedad. Reconoce eso y por lo tanto que las tareas de cuidado, muy importante, no están solamente en cabeza de la mujer. Por lo tanto, también el varón puede ser discriminado y por lo tanto le cabe o tiene también tanto la protección por causa del matrimonio como también la presunción. Así que también importante en este caso que se le comprende al varón de distintos tópicos. Ya pasando acá a los tribunales de La Plata, este fallo creo que es, no puse la fecha, pero de 2020 aproximadamente. El Tribunal de Trabajo 4 de La Plata, el doctor Marta Arena, la doctora Prado y la doctora Moreira, los trabajadoras, hermanas de una empresa de construcción, dice que tuvieron que soportar, es decir, invitaciones sexuales, insinuaciones, un superior jerárquico dentro de la empresa. Un superior jerárquico que no solamente el superior inmediato, sino alguien que tomaba decisiones, que decidía, más allá de que no tenía un cargo como tal, pero sí que tomaba decisiones, asignado dentro de las formas o de las prácticas de la empresa. Invitarlas al hotel, decirles cosas de su cuerpo, pero de forma permanente ellas lograban su voz. Es un caso que igual interesante porque la audiencia de vista de causa, este señor fue demandado de manera personal por su cargo, es decir, dentro de Esmercado. Bueno, acá no está. No, perdón. Demandado igual también, ahí no dice que otro, pero demandado también este señor, reconoce en la audiencia de vista de causa la grabación. Reconoce, sí, es el sincerarse de algo que quizás la conciencia considera que no está mal. No está mal. Su propia evaluación que no está mal. Reconoce la grabación. No había otros testigos en la audiencia, así que la abogada de la parte actora de las dos trabajadoras pide que declaren en virtud justamente de tanto de la 26485 como de la Convención Belém do Pará, que declaren las trabajadoras. El Tribunal 4 hizo lugar y ellas declaran, y en esta conformación de la prueba junto con el reconocimiento del codemandado, conjuntamente con la declaración de las propias actoras, víctimas justamente de las insinuaciones, del acoso de parte de este superior jerárquico, entonces conforman justamente la prueba en cuanto a que el hecho había sido, realmente había sucedido. Acá el despido, en realidad a ellas la despiden, lo que piden es daño moral, prospera el daño moral por el hecho de daño sobre su dependiente, Código Civil y Comercial de la Nación, y también para el superior jerárquico también, en base a la 26485 y el convenio 190 contra la violencia o acoso en el trabajo, que recordamos que nuestro país fue uno de los cuarto o quinto país que ratificó ese convenio de la OIT 190. En base a eso, justamente, es que prospera el daño moral contra estas dos. Es decir, uno por responsabilidad por sus dependientes, por no haber evitado eso, por no haber hecho nada para evitarlo o sancionarlo, y el superior jerárquico por sus propios hechos. A ver. El Tribunal de Trabajo 5 de La Plata, doctores de Santesierra, Prado y Escobar, de este año, de hace escasos días, empleada en Walmart,
daño moral también por despido discriminatorio o represalia, con base en la ley 23.592, luego que una trabajadora venía con licencias médicas, eso no está tan en detalle acá, y luego también intima por incorrecta registración laboral, tanto de categoría como en algunas otras cuestiones. En el periodo de licencia médica la despiden y el tribunal considera que está aprobado justamente que le despiden y abonan la indemnización, como suele pasar con Walmart, con algunas empresas, que despiden en caso de directo, a veces con causa o sin causa, despido directo con causa de reestructuración o a veces sin causa. Se aplica acá, justamente hay una aplicación expresa de la carga dinámica de la prueba, conforme doctrina 2 fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que considera que la demandada no acreditó que el despido tuviera otro motivo que no fuera discriminatorio. Básicamente también la Corte de la Provincia de Buenos Aires y Corte de Nación tenemos con la doctrina sustentada en Pelicori o en Cisneros también que mencionamos hoy. Varela, recordamos que es uno de los últimos fallos de la Corte de Nación que también refiere, pero también como que, por lo menos a mi criterio y la interpretación que hacemos, es que pareciera que la Corte innova de alguna manera, pareciera que si hay algún motivo, desplaza independientemente que no fuera discriminatorio, que eran los casos anteriores. Debe probar que haya un motivo que no sea discriminatorio, y eso es lo que recoge el Tribunal de Trabajo 5 de La Plata, que es de esperar que tuviera otro motivo que no fuera discriminatorio. Consecuencia de ello, cargas probatorias y dinámicas, que indica el doctor Santesierra, fue represalia por la intimación de la debida registración y aparte a lo que se suma, que estaba con licencia médica. Entonces, prospera daño moral, que fue, por supuesto, en el límite de los reclamados. Bueno, otro caso del Tribunal 4, no necesariamente, como les decía hoy, todos los casos son expresamente con expresa indicación de la perspectiva de género en forma explícita o dicha de esa manera, pero el resultado podemos ver de la aplicación y la conjunción de las distintas normas que sucede eso. Bueno, de sentencia del año 2022, también aplicada en el supermercado, en este caso, ordena reinstalación en puesto de trabajo. Hay una trabajadora que la habían despedido, también un tema con licencias médicas, y el que el despido obedeció, se acreditó que el despido justamente fue discriminatorio en base a la ley 23.592 por motivos de salud. Se había acreditado que la trabajadora, la parte empleadora, invocó en su contestación de demanda que no tenía conocimiento del estado de salud, más allá del último periodo de licencias médicas, y se acreditó en la audiencia de vista de causa que un cargo gerencial de la parte empleadora había tomado conocimiento cuando ella había tenido algún incidente, accidente dentro de la empresa, y la cambian de puesto de trabajo. Es decir, que tenían pleno conocimiento, porque decían que como era del RT no les correspondía, o no tenían vinculación, o no tenían por qué tener conocimiento. Entonces, que tenía un motivo estaba transitando un tema de salud con licencia, sin embargo, la despiden. Acá en este caso, la parte actora pedía reinstalación en puesto de trabajo, eso fue lo condenado a reinstalar con daño moral también. A ver. Bueno, este caso, vean, que es de hace 11 años, no es nuevo, no es tan nuevo. Por supuesto, sí, con el bloque federal constitucional, en las normas de las que hizo referencia Cintia, por supuesto que están vigentes. Interesante que una trabajadora, fíjense, sin registrar, reclama indemnización por despido, rubros accesorios, y la indemnización del 182, indemnización agravada por cuestiones de maternidad, por embarazo. Fíjense la fecha, 4 de julio, 21 de septiembre, es decir, que justo antes de los 3 meses. En esto también hay un fallo de la reciente, reciente, 1 o 2 años, de la Cámara Nacional de Pensiones del Trabajo, que, bueno, recordamos que el 92, en cuanto dice que no hay justamente sin registro, periodo de prueba,
renuncia al periodo de prueba a la parte empleadora cuando no registra. De caso no había registrado. De todos modos, hay renuncia al periodo de prueba, pero el mínimo para acceder al 245 para acceder a la indemnización son 3 meses, aparte fracción de 3 meses o mayor. En este caso no superar. Sin embargo, el doctor Martarena considera que la indemnización por despido corresponde conforme el primer y último párrafo del 245, muy interesante, aunque digo que a veces no hay una aplicación concreta con todas las palabras, es decir, aplico la perspectiva de género, pero considerar que sí, porque el último párrafo del 245 que mencionaba, es decir, mínimo para todos los casos, un salario. Aunque no había superado los 3 meses, eso lo quería mencionar independientemente del caso de maternidad, de embarazo, y el 182, que también consideró el primer voto, el doctor Martarena, que correspondía de indemnización agravada, aunque estuviera en periodo, aunque no, el periodo de prueba había renunciado a la parte empleadora por no registrarla, eso se corroboró que había trabajado, y que tiene derecho a la indemnización agravada, en tanto es justamente los meses correspondientes por el desconocimiento de estabilidad absoluta que detenta en el periodo que mencionábamos recién, hace unos minutos, del 177. La mujer trabajadora con embarazos tiene derecho a estabilidad, a partir del momento del embarazo, de estabilidad. Entonces, por violación de la garantía de estabilidad y el 1074 del Código Civil de Nación. Código Civil en ese momento, porque recuerdan que el fallo es en 2014 y el hecho sucede antes de la vigencia del nuevo código. Así que es muy interesante el resultado y la aplicación justamente de los periodos de prueba, los 45 y los 13 meses de salario. Salarios. Bueno, este es uno del nivel de trabajo 3 de acá de La Plata, la doctora Moreira, la doctora Marcasiano y el doctor Gordino, los jueces del año 2022. También trabajadoras similares de algún modo a Casa con Marcalva, al otro de nuestra del 54. Trabajadora de denuncia de malos tratos por parte del superior jerárquico, también codemandado. El codemandado ya había aplicado la sanción disciplinaria a la trabajadora grave, el cual luego, en el transcurso del proceso judicial, ni previo al proceso judicial, ni luego en el proceso judicial, puede acreditar los motivos de la sanción disciplinaria a los que ella justamente había impugnado. Luego la despiden y quedó acreditado con la prueba testimonial. Muy interesante esto, un solo testigo, igual que en el otro caso, que en el otro caso eran las propias trabajadoras y el codemandado, el del Tribunal del Trabajo 4, y el peritaje psicológico, los malos tratos recibidos durante el contrato laboral. Acá, 26.435, protección integral, la ley de protección integral hacia la mujer, amplitud probatoria y verdad real para acreditar los hechos denunciados. Teniendo en cuenta, es lo que decía Cintia hoy, que justamente quien está en mejor condición de probar y que los hechos discriminatorios no necesariamente son expuestos, es decir, ventilados ante todas las personas. Entonces, de la mejor manera que se pueda probar y quien esté en mejores condiciones de probar. Y en todo caso, quien invoque que la causal del despido, la parte empleadora, que no fue el hecho invocado discriminatorio, debe probar otro motivo, a mi entender, no discriminatorio. Pensé que Prospera Daño Morales, en este caso. Último, creo. Y para finalizar, este caso reciente, de acá de Nuevo Trabajo de La Plata, con el primer voto del doctor Villarolo, que acompaña a la doctora Marcación y el doctor Gordino, de diciembre del año pasado. Muy interesante, sí, con un desarrollo más inextenso de la perspectiva de género, y en forma precisa. Bueno, la despiden a la trabajadora por causa, había superado en este caso el periodo de prueba, no como el anterior, por causa de reestructuración.
es el despido. La trabajadora invoca que ella estaba, bueno, que está embarazada, que el certificado médico es del 22 de abril y el 26 de abril la despiden por causales de reestructuración. Hechos, bueno, es un caso que la demandada no contestó demanda, que luego después en el transcurso del proceso se presenta en las actuaciones, pero de todos modos tenemos ahí ya la 11.653 o la 15.057 en cuanto a los hechos lícitos invocados en demandas, que ante la falta de contestación hay una presunción de veracidad y de ocurrencia de esos hechos. Otro dato o hecho que tome en cuenta el tribunal, precisamente el doctor Vigliarolo, es que justamente en la etapa prejudicial, cuando la trabajadora comunica el estado de embarazo y hace otras intimaciones, la parte empleadora contesta las intimaciones relativas a la registración, pero no contesta nada, no niega el estado de embarazo. Es decir, como un dato, una presunción, sumado a los requisitos, es la conjunción de toda la prueba, por supuesto, con la perspectiva de género. Falta de exhibición del libro del artículo 52, en cuanto, en todo caso, para mostrar, hasta para la prueba negativa, para mostrar quizás la parte empleadora que no había ningún registro de asignaciones familiares, es decir, ni siquiera eso pasó. Valora también el primer voto la inmediatez, la cercanía entre el certificado médico y la fecha del despido, y la falta de acreditación, a lo que se suma justamente la falta de acreditación de la causal de reestructuración invocada por la parte empleadora, con motivo del distracto. Entonces, alejado de es lo que decimos, cualquier acto de discriminación por embarazo. Acá tenemos Cisneros, Pellicori, Varela, está también en tribunal. Bueno, acá hay una aplicación expresa, más allá que decía que los otros fallos también podemos verlo, la aplicación expresa de la obligación estatal y de los jueces y juezas de interpretar con perspectiva de género, de valorar las pruebas con perspectiva de género. Y es obligación de los tres poderes del Estado, en especial a quienes juzgan, jueces y juezas, de que la perspectiva de género como un modo de interpretación y análisis, con base justamente en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Reglas probatorias particulares, el artículo 16 de la 26485, protección integral de las mujeres, su decreto reglamentario que mencionaba Cintia. Y también tenemos, por supuesto, en el convenio 190 con el, acá no está, esto lo agrego ahora yo, que mencionó Cintia, el convenio 190 contra la violencia y la recomendación 206, que no tiene carácter obligatorio, pero sí sirve como guía de interpretación, en definitiva, para distintos supuestos. Entonces acá la conjunción de estos hechos lícitos, la carta documento en forma prejudicial, la falta de acreditación de la parte empleadora de la causal de reestructuración invocada, la cercanía del certificado médico y justamente con este modo de interpretar, que es la perspectiva de género, de ver la desigualdad y ver justamente la desigualdad estructural que tiene la mujer, en este caso el certificado médico se lo negaron de entregar, entonces pudo considerar también que entonces estaba acreditado la notificación. Muy importante esto para poder cumplir con la notificación. A ver, la falta de negativa de la carta documento en forma prejudicial, la falta de contestación, en este caso en particular de la demanda, y el modo de interpretación de lector como tenemos, que es la perspectiva de género, poder interpretar todos estos hechos y estas pruebas justamente en conjunción con la normativa. Así que bueno, es un caso justamente de despido por embarazo, en el cual se considera que prospera, por supuesto, entonces la indemnización agravada por despido por embarazo, aparte de la indemnización por
por despido, por supuesto. Estamos hablando de si pudo o no acreditar y el porqué y el fundamento. Bueno, ahí con estos finalizo con estos fallos de Corte de Nación y los de La Plata. Coincido con Silvia en el panorama es desolador. Creo que los operadores, operadoras, tanto de quienes litigan, por lo menos en este ámbito hablo, de quienes litigan y quienes estamos dentro del Poder Judicial con distintas responsabilidades, de acuerdo también a los planteos, pero nuestra obligación, la obligación del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, es justamente aplicar la perspectiva de género y es ley vigente. Digo, no hay posibilidades de excluir, de no aplicarla. Para mí es obligación estatal, están las distintas normas 26485, el Belén do Pará, que tiene jerarquía supralegal, quiere que se quiera, en este momento va a ser difícil que tenga jerarquía constitucional, pero Convención Belén do Pará. Entonces, obligaciones del Estado, no solamente de dictar las normas, legislar, sino evitar los patrones socioculturales y en los casos concretos que llegan a juzgamiento, aplicar la perspectiva de género para evaluar la desigualdad estructural y justamente poder evaluar en el caso concreto cuál es la mejor solución con las pruebas traídas al proceso. En los casos que haya que tutelar. Una cuestión muy importante, la perspectiva de género debe ser aplicada también, aun cuando no esté pedida. Entonces, porque es una obligación estatal de uno de los poderes del Estado, aunque no esté pedida expresamente. Entonces, este deber de poder aplicar las distintas normas del bloque federal constitucional o internas y poder ver cuál es la mejor solución para el caso. Por un caso de despido discriminatorio, estamos hablando de hechos que no son muchas veces, en la mayoría de las situaciones, ventilados abiertamente. Entonces hay que buscar, tanto en la parte que acciona o dentro del marco de un proceso, la mejor solución dentro del marco de estas normas que tenemos. Así que bueno, ahí cumplir cada uno con nuestros roles dentro de nuestras responsabilidades. Así que bueno, gracias, hoy no les dije, bueno, gracias al Instituto de Derecho del Trabajo, a Pedro, a Oscar Mioni, a Belén Reinaldo, al Instituto y al Colegio de la Abogacía por la invitación. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias nuevamente por haber venido y a los que participaron también les agradecemos su presencia. Y bueno, quedan invitados, como todos los primeros miércoles de cada mes, a las reuniones del Instituto de Derecho Laboral que se realizan en el segundo piso del colegio a las 17 horas. Así que muchas gracias a todos y a todas nuevamente.